Amén. Usted me dice, hermano Edison. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a saludar a todos los hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Dios les bendiga. Anoté algunos saludos antes que se me olviden. Voy a saludar en especial a mi sobrina Vanessa y mi sobrino Vicente, que dijeron que me iban a estar escuchando. Espero que sí, así que me comprometí con el saludo. Voy a también mandar un saludo y un cariñoso ánimo, fuerza a la familia Matus, que nos escucha por las redes sociales, por su mamá, la mamita de nuestro hermano, nuestro vecino Iván. Mucha fuerza por el incendio que ocurrió en su hogar y están reconstruyendo su casa. Señor les bendiga. Prontamente espero tenerlos aquí, así que Dios les bendiga y les dé ánimo. Y también quiero mandar el último saludo a una vecina, Carolina, que también nos está escuchando. Así que Dios bendiga a nuestra vecina Carolina. Y me comprometí con el saludo, así que está. Ahora, habiendo ya saludado, queridos hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, San Lucas capítulo 23, del 32 al 43. Hoy va a ser un mensaje que me encanta. Es un mensaje que siempre predico en la calle y nunca lo había trasladado aquí, nunca. Y algunos hermanos que han conversado conmigo, nuestra hermana María García, que ha conversado conmigo, se va a traer a memoria este mensaje, porque es un mensaje que yo siempre utilizo para explicar la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? Lucas capítulo 23, vaya conmigo, San Lucas capítulo 23 de los Evangelios, versículo 32 al 43. Al 43, ahí lo tengo tapado. Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Amén. San Lucas capítulo 23, del 32 al 43, dice así. Llevaba también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándoles y presentándoles vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, tú que eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra ya es bendita. Te pedimos, Dios Todopoderoso, misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestros corazones, Señor, Padre. Haz la tierra fértil, Señor, que esa semilla caiga en tierra fértil, Padre. Que tú nos resplandezcas con tu palabra, nos corrijas, nos exhortes, Señor, nos reveles, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, convenciendo en esta hora, papito amado, en el nombre de Jesús, que toda obra satánica, Señor, sea retrocediendo en el nombre de Jesús, que toda acechanza del enemigo, que toda distracción humana, que todo acontecimiento carnal, Señor, sea retrocediendo en el nombre de Jesús. Mas te pedimos en esta hora, por misericordia, háblanos, Señor Dios Todopoderoso, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen su asiento, hermanos, y arrancamos
Yo siempre voy a dar la gloria a Dios mientras pueda, después del mensaje, de la oración, mientras pueda, para recordarme a mí y recordar a todos ustedes que Él es el único que merece la honra y la gloria. Hoy traje un título que se llama Lo que provoca la misericordia de Dios, hermanos. Lo que provoca la misericordia de Dios. Hay algunos amigos, algunos hermanos en Cristo Jesús que yo les he predicado y siempre recurro a este mensaje. Nunca lo había traído aquí al púlpito, nunca. No sé cuántas veces lo he predicado en la calle, pero nunca lo había traído al púlpito. Y hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios dice, me ayudó la guía en esto, quiero decir los significados. La Biblia dice que la misericordia de Dios en hebreo es Gesén y en griego es Elios. Se refiere a la compasión, a la bondad, el perdón de Dios que muestra hacia la humanidad incluso cuando no lo merecía. La palabra misericordia nosotros en latín viene de miser. Significa miserable, desdichado, pobre o alguien que inspira lástima. Misericordia viene de miser, de miserable, de desdichado, de pobre. Y cor o cordi significa corazón. Corazón. Y ida es un subjetivo que indica una cualidad o un estado. Por lo tanto, etimológicamente, misericordia se traduce como la cualidad de tener un corazón con los desdichados, la cualidad de compadecerse de la miseria ajena. Eso significa misericordia. Entonces podemos decir que la misericordia de Dios se traduce que Dios, viendo nuestra miseria, viendo su maldad, viendo lo que es en realidad, aún así decide extender su amor, su compasión y su bondad con nosotros. Podemos entender entonces que la misericordia de Dios no depende de nosotros, sino a pesar de ver la miseria que somos, Dios extiende su amor. Amén. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, yo me imaginaba esta cena, queridos hermanos, esta cena que nosotros acabamos de leer. El Señor crucificado en una cruz, con dos malhechores, dice San Lucas. Y si hubiéramos sacado un pancito de vida y no hubiera salido el verso 43 que decía, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás no hubiéramos imaginado a quién se lo decía. ¿A quién se lo decía? Yo me lo imaginaba si me hubiera salido en un pancito de vida. A Moisés, a Abraham, a David, a Elías. Si yo hubiera salido de esa frase, las palabras que el Señor le decía a una persona asegurándole el paraíso por mano. Asegurando el paraíso. Entonces yo me imaginaba, debieron ser, si yo hubiera leído todo, solamente eso y no hubiera sabido todo el contexto, hubiera pensado ya, es Moisés, es Abraham, es David. Es alguien que ha consagrado su vida para. Pero ¿a quién se lo dijo según este contexto? Los evangelios dicen que en Marco y en Mateo lo llamaban bandidos, ladrones. ¿A quién se lo dijo en San Lucas? Malhechores, decía. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Juan no le dio tanta importancia a Juanito. Dijo los otros dos. Colgaron otros dos con él. Entonces, estas palabras que el Señor dice, se lo dice a una persona descrita por el Evangelio, bandidos, malhechores, hacedores de maldad, ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La tradición dice a menudo que eran ladrones, porque dos evangelios lo traducen así, bandidos, ladrones, que significa lester en griego. Pero la tradición romana en ese momento, la crucifixión, era porque había un delito grave, era un crimen grave y a ese enalzaban, hermano. El que era crucificado era porque había metido la pata seriamente. No que eran simples ladrones, yo creo que quizás estos eran más que ladrones, eran bandidos. Entonces,
crucificaron a uno a su derecha y otro a su izquierda, a estos bandidos, junto al Señor. Y sabe, queridos hermanos, la crucifixión a veces podía tardar días. La muerte de una persona podía tardar días, horas. Me estoy repitiendo. Nuestra hermana Vicky no está. Podía tardar horas, hermanos. La agonía de nuestro Señor, según los evangelios, la agonía de nuestro Señor aproximadamente duró 6 horas. Aproximadamente, entre 5 a 6 horas. Marco dice que fue en la hora tercera. En la hora tercera equivale a las 9 de la mañana. Él fue crucificado a las 9 de la mañana. Y Mateo dice en el capítulo 27 que fue muerto a la hora novena, que Jesús murió alrededor de la hora novena, cuando ya el día escurecía. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 3, cuando ya iba cayendo el sol, eran 6 horas. Entonces el Señor estuvo 6 horas ahí colgado en el madero junto a 2 malhechores. 6 horas, hermanos. Cuando yo cuento esta historia, que el Señor le dijo en menos de 6 horas y le dio salvación a una persona que iba a fallecer y alcanzó salvación, cuando yo cuento esta historia, la reacción de las personas es instantánea, diciendo, ¿tú crees que Dios le perdonó? ¿Cómo así de fácil? Cuando yo cuento esto, hermano, cuando yo digo que ese varón, malhechor, pecador, bandido, fue salvo y que Jesús le aseguró el paraíso, me dicen, ¿pero cómo? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pero si no hizo nada. La típica, pero si no hizo nada. Bueno, yo creo que sí hizo. Pero no hizo nada según lo humanamente que nosotros encontramos para merecer el cielo. No era una buena persona, no era una buena persona. No hizo buenas obras, no hizo buenas obras. Ni siquiera era neutro. Podríamos decir ni es chicha ni limonada. No podíamos decir eso. Estaba siendo colgado, estaba siendo condenado, era malo. Entonces, estaba muriendo. Mire esa escena, hermano. Toda la escritura llegaba a esa escena. El Señor crucificado. Y había un malhechor que se arrepintió. En la última, quizá en 4 horas, quizá en 2 horas, en la última se arrepintió y alcanzó salvación. Toda la escritura nos dice que es por fe en Jesucristo que somos salvos. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento dice que por fe en Jesucristo somos salvos. No por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Y quiero tener en cuenta algo. ¿Qué pasó? No por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 11 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero cuando alcanzamos salvación, cuando alcanzamos misericordia, es inevitable hacerlas. Cuando nosotros alcanzamos salvación, cuando alcanzamos la misericordia de Dios, nos siguen las buenas obras. ¿Sabe que este varón tampoco alcanzó el fruto del Espíritu? No alcanzó. No se vio el fruto del Espíritu. No alcanzó la regeneración, como dice 1 de Pedro 1:16. No la alcanzó. No alcanzó a ser santo, porque eso nos pide el Señor, a los que estamos vivos.
Primera Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. No alcanzó a leer la palabra de Dios. Encima los evangelios salieron bien después. No alcanzó a leer la palabra de Dios. No alcanzó a bautizarse. No alcanzó a bautizarse. Aunque Dios lo pide en Juan 5:39, para los que estamos vivos. No alcanzó. Pero sí alcanzó salvación. Sí alcanzó vida eterna. Porque lo que se pide a Dios, pidiéndole misericordia a Dios, uno alcanza la gracia de Dios, la salvación. Volvamos a la escena. Vaya conmigo en el versículo 32. Volvamos a la escena de San Lucas. Llevaban también con él otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que cuando yo vuelvo a esta escena, vuelvo así? Todo el pueblo mirando esa escena, hermano. La fama de Jesucristo se había extendido por toda la provincia, de Samaria, de Galilea, de Jerusalén. Recordemos que él había alimentado a 5.000 personas. Recordemos que cuando llegó a Samaria se convirtió toda una ciudad por la mujer samaritana primero y después llegó todo el evangelio ahí a través de los labios de Jesús. Le pidieron que se quedara más. Era conocido cuando él entró en la entrada triunfal de Jerusalén, miles de personas postrándole y diciendo, Hosana al rey que vive. Todos lo conocían, hermanos. Levantó a muertos como Lázaro. Sanó a cojos, ciegos. La fama de Jesucristo estaba por toda la provincia, era el más conocido. En ese momento la fama del Señor se había extendido. Todos sabían quién era Jesús. Todos habían escuchado sus sermones o algo del Señor. Habían venido incluso gentiles a escuchar de él. Mas ahora, llevando esa cruz, alzándolos en esa cruz, se burlaban. Se burlaban. ¿Pero qué vio este malhechor? Los dos que estaban colgados con él lo conocían, por hermano. Habían conocido la fama del Señor. Si era más conocido que en ese momento que Pilato. Tenía más seguidores. Todos conocían al Señor. Pero este varón, este malhechor, ¿qué vio en esta escena? Mientras todos le injuriaban, mientras todos se burlaban del Señor, mientras todos le escupían y llevaba la corona de espinas, mientras todo pasaba por eso, el Señor decía, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, Jesucristo, estaba viendo la miseria de las personas que le rodeaban, la maldad de todos ellos, y aún así intercedía por ellos. Le decía, Padre, perdónalos, perdónalos. Y este ladrón que estaba a su derecha y a su izquierda, uno se burlaba de él. Le decía, todos se burlaban de él en el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban, también le escarnecía y acercándose, le presentándole el vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esa era la escena, querido hermano. Pero ¿qué vio este varón? ¿Qué vio este varón que se arrepintió? A última hora, él vio la misericordia de Dios. Quizá este ladrón podía conocer de oídas al Señor.
Quizás sabía de la fama de Jesús, pero cuando vio la misericordia de Dios, que aún en agonía, que aún en sufrimiento, el Señor decía, yo los amo, perdónalo, Señor. Cuando vio la misericordia de Jesús en esa cruz, hasta la última gota de su sangre, diciendo, yo los amo, perdónalo, Señor, perdónalo, Padre. No pudo evitarlo. Podía conocer de Jesús, pero cuando se topó con Jesús pudo apreciar el amor de Cristo. Pudo ver con sus ojos que aun cuando le maltrataban no abría su boca, sino era para bendecir, para amar, porque Él mostró su misericordia hasta su último aliento. Y esto nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo más probable es que este ladrón vio en Jesucristo el amor de Dios. Vio la compasión de Dios. Y se derritió. Porque si hay algo que pasa cuando vemos la misericordia de Dios, es que nos derretimos. Al ver la misericordia de Dios, este malhechor, ¿qué hizo? Hizo lo que todos debemos hacer. Hizo lo que Dios quiere que todos hagamos. Arrepentidos. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, dice el Señor. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos por lo que hemos recibido, por nuestros hechos. Lo que hizo este malhechor arrepentido y que alcanzó salvación, tome nota, primero reconoció sus pecados. Nosotros, le decía al otro, nosotros merecemos esto por nuestros actos, merecemos ser colgados. Reconoció sus pecados. Para alcanzar salvación nosotros debemos reconocer nuestros pecados. Punto número 2, reconoció la santidad y la divinidad de Jesús. Le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que recibimos y por nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. La santidad, reconociendo que Jesucristo había santidad, reconociendo la divinidad de Jesús, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Miren sus palabras. Algunos dicen, pero ¿cómo pudo ser salvo si ni la oración del pecador hizo? Pero si estaba en sus palabras diciéndolo, estaba reconociendo sus pecados, estaba reconociendo la santidad y la divinidad de Jesús. Y escuche bien, estaba reconociendo el señorío del Rey de Reyes. Versículo 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino. Estaba reconociendo al Rey de Reyes. Se estaba sometiendo a Dios. Y cuarto, y el más importante, creo yo, pidió misericordia. Acuérdate. Lo que le estaba diciendo ese ladrón, ese malhechor, al Señor le dice, acuérdate, no te olvides de mí, Señor, por favor. No te olvides de mí. Acuérdate, ten misericordia, no me dejes. Eso es misericordia, pedir misericordia al Todopoderoso. Acuérdate, no te olvides de mí, Señor, no me dejes. Lo que provoca la misericordia de Dios no es libertinaje, es arrepentimiento. Hay personas que dicen, bueno, si es tan fácil, démosle nomás. Yo lo escuchaba, hermano, en serio.
Si es tan fácil, bueno, se lo arrepentido el reino de los cielos, démosle nomás. Démosle. Lo que provoca la misericordia de Dios es arrepentimiento, no libertinaje. No libertinaje, hermano. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad de toparnos con el Señor. No sabemos si vamos a poder tener el corazón dispuesto para abrirle al Señor. Ni siquiera sabemos si en una hora más vamos a estar vivos. No lo sabemos. Cuando me dicen, no, pero si es tan fácil, entonces voy a esperar un poquito más. Voy a esperar un poquito más, a gozar un poquito más. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Pero cuando usted se topa con la misericordia de Dios, no ve el libertinaje, ve el arrepentimiento. Es el fruto de la misericordia de Dios. Va al arrepentimiento, va a la gratitud, va al amor. Cuando uno piensa y dice, bueno, si es chip libre, no es libertinaje. Es eso porque estás inconsciente de la misericordia de Dios. Estás inconsciente de tu miseria. Por ende, es libertinaje. Pero cuando tú entras en la misericordia de Dios, lo que provoca la misericordia de Dios en cada ser humano es arrepentimiento, es gratitud, es amor. No sabemos en qué momento. Por eso uno no debe endurecer el corazón. Isaías 55, del 6 al 8, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Este malhechor tuvo la oportunidad, es el único personaje en toda la Biblia, querido hermano. Es el único personaje en toda la Biblia, uno, que se le asegura el paraíso. Dos, que está a punto de ser bueno. Es el único personaje en toda la Biblia. Y a pesar que este malhechor pudo escuchar la fama de Jesús, no habría podido arrepentirse si no se hubiera topado con el Señor. No. Él pudo escuchar de un hombre que hizo milagros, que caminó sobre el mar, que resucitó a Lázaro, que dio vista a los ciegos. Pudo haber escuchado de la fama de ese hombre, pero si no se topaba con él, si no se extendía su misericordia, no hubiera alcanzado salvación. Porque hay que toparse con Dios. Por eso el llamado es buscarle mientras Él está cercano. Para que ocurra el arrepentimiento hay que toparse con Dios. Y por eso el llamado, llamarle, entre tanto está cercano. Busquen al Señor. La fe que salva, querido hermano, la fe que salva crea dependencia. Escucha bien lo que voy a decir. La fe que salva crea dependencia y reconoce el señorío de Jesús. Pero la fe de fama, de saber que hay un Dios, esa no salva. Usted puede saber que existe un camino, pero si no anda por él, no salva. Usted puede saber que Jesús hay salvación, pero si no está en él, no salva. Usted no necesita creer en la fama del Dios vivo, usted necesita vivir con el Dios vivo. La fe que salva nos hace vivir en Dios. Y nuestra hermana María se va a acordar porque este versículo como que nuestra hermana María García, Dios la bendiga. Santiago 2:19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, ¿no es cierto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice la Escritura. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Pero mire la comparación. Los demonios también creen
Y mire, y le añade, y tiemblan, hermanos. Hay veces que ni temblamos. Ni temblamos. Esa es la fe de fama, pues, hermano. Esa es la fe. Pero de conocer que hay un Dios, de saber que hay un Dios, de saber que hay un camino, pero no de caminar por él. Esa fe nos salva. La fe que salva nos hace vivir en Dios. Y eso es producto de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nuestra miseria. Vemos nuestra miseria y al ver nuestra miseria hay arrepentimiento, hay amor, hay gratitud. Es inevitable, es como la ley de gravedad, hermano. Esto es la ley de gravedad. Usted disfruta, disgusta de la misericordia de Dios y en usted hay amor, hay gratitud. Lucas, vaya conmigo Lucas, hoy día vamos a dar un paseo por Lucas y vamos acercándonos al cierre y se van a sorprender porque nunca... Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Vaya conmigo porque esto es clave para el siguiente paso, lo que provoca la misericordia de Dios. Lucas capítulo 7, del 36 al 50 dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos eran los religiosos de este tiempo, intachables, llenos de buenas obras. Jesús estaba ahí en la casa de este fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjuagarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esto, le tengo una pregunta, hermanos. ¿Usted a quién cree que le amará más? La misma pregunta. Había uno que le debía 500 denarios. Un denario era el salario de un día. Uno le debía 500 denarios, que debió ser casi 2 años de trabajo. Y el otro le debía 50, que eran casi 2 meses de trabajo. Y ninguno de ellos dos tenía con qué pagar al acreedor. Decidió perdonar a ambos. Juzgue usted quién le iba a estar más agradecido. ¿El de 500? Hermana, ¿de atrás? ¿El de 500? ¿De 500? Todo el de 500, ¿no es cierto? Porque le debía más, porque se sentía más en deuda. Iba a estar más agradecido, le iba a amar más, ¿no es cierto? Ninguno de ellos tenía con qué pagar, hermanos. ¿Sabe que en esos tiempos de Jesús no existía el dicón? Tampoco había un abogado que decía, ¿podéis vivir con eso? No, no existía tampoco. No existía el dicón, hermano, en ese tiempo. Usted debía 10 denarios y si no podía pagar era cárcel, ¿no, hermano? No existía el dicón. Entonces, ambos estaban condenados
Aún el que le debía 500 denarios o 50 denarios. Ambos estaban condenados a la cárcel. Ambos. Y el acreedor decidió perdonar a los dos. Y se lo dijo a este varón, Simón, un religioso de esa época, fariseo, que quizás hacía buenas obras, queridos hermanos. Quizás leía la Torá, buscaba a Dios, pero estaba en deuda. Aunque era menos su deuda, pero estaba en deuda. Y quizás esta mujer sí, la Escritura dice que era pecadora. Quizás era una mujer promiscua, porque en ese tiempo era sumamente condenado y la Escritura es claro en eso. Quizás era una mujer que para mantenerse vendía su cuerpo, o quizás, ¿qué hacía? Y quizás era la que debía 500. Pero esta parábola, queridos hermanos, nos enseña muchas cosas importantes. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo somos deudores. Aunque usted crea que le debe 10 denarios, usted es deudor del Todopoderoso. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la condenación. No podemos vivir con eso. Merecemos la condenación. Todos pecamos. Ya, y tendemos, como hizo este Simón, bueno, yo no soy traficante, no robo, no me drogo, no soy promiscua, no sé. Podemos dar el listado que usted quiera, hermano, pero seguimos siendo pecadores. Humanamente usted puede decir 500, 50, 80, puede medir lo que quiera. Pero para pagar esa deuda, aunque sea de 10 o de 50, solo había uno que podía pagar esa deuda. Y esa deuda fue en la cruz del Calvario. Fue pagada ahí. La deuda de 50 talentos, 50 denarios, fue pagada ahí. Y la de 500 igual. Todos somos deudores. Todos. Como usted lo mida, yo siento que soy de los de 500, o por lo menos 450 fijo. Entre más nosotros nos sentimos así, resultado, usted lo dijo, va a haber más gratitud. ¿No es cierto? Entonces, respondiendo Jesús, siga conmigo en el 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que le perdonó más, el mismo Simón, fariseo, juzgó también, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama, hermano, poco ama. No se sorprenda que allá en el cielo, no se sorprenda si vamos a encontrarnos con asesinos, ladrones, prostitutas, no se sorprenda, queridos hermanos. No se sorprenda que ellos estarán en primera fila. No se sorprenda, queridos hermanos, porque este evangelio no es por mérito, es por gracia y misericordia. No se sorprenda y empiece a cuestionar cuánto ama a su Señor. Empiece a cuestionar. Quizás no nos sentimos tan deudores. Toparse con Dios y ver su misericordia es inevitable, hermano. Es inevitable la gratitud.
Es inevitable amarlo, porque Él nos ama primero. Sentir el amor y la misericordia de Dios. Y óigalo bien a los que nos escuchan. Sentir el amor y la misericordia de Dios es lo más grande que un ser humano puede llegar a sentir. Es lo más grande que usted puede llegar a sentir, queridos hermanos. No hay otra cosa que pueda experimentar más grande. Nunca me he drogado, pero estoy segura, segurísima, que no se compara. Es que cuando yo me convertí, cuando tiraron el Transantiago, hermano, se me cayó el carnet. Yo me convertí cuando se entabló el Transantiago, queridos hermanos. Las micros llenas, todos peleando, el metro pasado y un sinfín de cosas, y yo iba a estudiar. Y pasa esto con los cristianos, que es como si el gozo nos rodeara, así. Nos trastornamos. Porque créame, queridos hermanos, yo cuando siento el amor y la misericordia de Dios, ando winner, ando inyectada. Veía el Transantiago y esperaba 2 horas nomás y feliz, ahí, feliz. Estaba el metro lleno, hermano, lleno. Yo estudiante. El metro lleno, me iba caminando. De Moreda a estación Central. No es mucho, pero igual me iba caminando. Feliz, hermano, feliz. No es que me sentía mutante. Porque no hay otra cosa más grande. Cuando usted sienta el amor y la misericordia de Dios, es inevitable la gratitud, el amor, el gozo. Yo me sentía la mujer más feliz de la tierra. No hay otra cosa más grande que podamos sentir como seres humanos, el amor y la misericordia de Dios. Yo no sé si tú quieres experimentarlo, pero hoy Dios te invita a hacerlo. Dios te invita a hacerlo. En 1 Juan 1, 8 al 10 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Él es fiel. Él es bondad, Él es misericordia. Él nos muestra su misericordia continua. Él ve la miseria que somos. Quizá Él ve tu pecado, es verdad, Él ve tu pecado. Puede estar en el alcoholismo, puede estar en la droga, pero aunque Él vea tu pecado, Él puede extender su misericordia. Aunque vea tu miseria, Él se puede compadecer. En Hebreos dice el 3, capítulo 3, el 15, entre tanto, ¿qué dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Si hoy estás oyendo la voz de Dios, no lo endurezcas. Vuélvete a Jehová, que Él será amplio en perdonar. Amplio. Hoy es la oportunidad. Hoy es que tú disfrutes de la misericordia de Dios y andes. Winner. Yo le digo eso al pastor y a veces se ríe. Claro que pasamos por pedregales, por enfermedad. Y no achicopalamos. Todo tiene su tiempo. Pero no quedamos ahí, hermano. El justo no queda tendido. Dios nos vuelve a confirmar su amor y su misericordia. Tiene paciencia con cada uno de nosotros. Porque si hay algo que somos nosotros como seres humanos, malagradecidos y de memoria temporal, se nos olvida. Pero Dios nuevamente inyecta su misericordia, su amor, su bondad, y nuevamente andamos winner. Andamos winner, hermano. Y no me refiero que te va a ir bien en todos. No le digo yo que me demoraba como 2 horas en llegar más. No quiere decir que me va a llegar un taxi o una limusina y me voy a ir a la casa. No. Andamos winner porque andamos contentos, andamos con Cristo Jesús. Si hay que caminar, caminamos. Nuestra hermana Vicky. Señor bendiga a nuestra hermana Vicky.
Hoy es la oportunidad que tú disfrutes del amor de Dios y la misericordia. Si hay alguno que está oyendo su voz, yo lo invito ahí a que se arrepienta, a que busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. Nuestra hermana Carlina me decía, yo decía, Señor, ojalá lleguen 20 como usted, ¿verdad? Con el hambre de aprender, con el hambre de aprender, de entregarse a Dios de esa manera. Me decía, no, si yo no sé nada, pero quiero aprenderlo todo. Todos somos así, querida hermana. Todos empezamos así. No sabemos nada, pero queremos aprenderlo todo. Porque nos enamora el amor de Dios. Nos atrae. Calma nuestra sed y nuestro sufrir. Con esto voy a terminar. Apocalipsis 3, un mensaje conocido. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, si Dios ha tocado tu corazón, si tú sientes algo en tu corazón, que Dios te está hablando, que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Ábrele la puerta al Señor. Di, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero comenzar de nuevo, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor, por cuanto me voy a humillar, Señor, por cuanto ya no se hace mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame, Señor. Misericordia, ten paciencia. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar. No sé, nuestra hermana Carlina, le hago la pregunta. ¿Usted ha recibido al Señor en su corazón? Sea bienvenida. Entonces ahí estamos bien, estamos bien. La pega es de nosotros entonces después. Vamos a orar y vamos a pedir misericordia. Hay muchos hermanos que nos están escuchando por las redes sociales. Rinda su corazón a Dios. Búsquele mientras pueda ser hallado. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora pedimos misericordia, Señor. Ten piedad, extiende tu bondad y tu amor a pesar de nuestros pecados, Señor. No nos dejes de amar, Señor. Llámanos con cuerdas de amor, papito amado. Nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, porque día tras día pecamos, Señor, y somos deudores. Pero sabemos, Señor, que en esa cruz del Calvario tú pagaste nuestro precio. Tú nos compraste, Señor, a precio de sangre. Y en tu último aliento nos seguías diciendo, lo hago por amor a ti. En tu último aliento seguiste extendiendo tu misericordia. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a vivir para ti, Señor, a poder cumplir tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Permítenos, Dios Todopoderoso, ver tu gloria. Permítenos, Señor, y prepara el camino, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para el día que estemos delante de tu presencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para